Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, aquí estamos en nuestro programa Memorablemente y es un programa de conversación, de diálogo sobre el quehacer nacional, siempre con el enfoque que le corresponde al museo de memoria y derechos humanos. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy ad hoc, muy especial, porque lo que vamos a tratar en esta conversación tiene que ver con los derechos humanos y la nueva constitución. Es un tema que se ha puesto sobre la mesa de las conversaciones y que es mejor que Pablo Ruiz Tagle, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para que podamos conversar con él sobre cuáles son los significados de lo que está no sé, sin diálogo o en disputa. Entonces, Pablo, muy bienvenido a Memorablemente. Bueno, muchas gracias, Francisco. Para mí es un honor, un privilegio participar en este programa y aprovecho de felicitar a todos los que trabajan en el Museo de la Memoria, que he visitado un par de veces con personas del extranjero, y es un museo muy bien hecho y muy necesario, y que tiene que ver mucho con el proceso constituyente que vamos a vivir, yo creo, en los próximos meses en nuestro país. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Pablo ha escrito bastante sobre los temas constitucionales, como es su especialidad. Yo acá tengo, lo voy a mostrar, un libro que es de los primeros que se llama La República en Chile, Teoría y Práctica del Constitucionalismo. El capítulo 4, que se convirtió en un capítulo muy famoso, y este libro tiene una ventaja, y es que está dedicado por el autor Pablo Cristaglia, a quien les habla, como director del museo. Entonces, agradezco la dedicatoria también, Pablo. Pero una pregunta. Eh, Tú has hecho una clasificación de repúblicas en la historia de Chile, pero vamos a la actual. Eh, ¿Por qué consideras tú que vivimos en o estamos en una república neoliberal? Bueno, el término neoliberal, que es muy usado en el discurso político, es un término que está cargado de ideas negativas o positivas según sea el caso del espectro político al que pertenece la persona. Pero el, el neoliberalismo se vincula, y aquí voy a usar una definición de un autor que se llama Jeff Purdy, Purdy, a una nueva idea acerca de la autoridad del Estado y los derechos que conviene proteger con esta autoridad del Estado. Y yo diría que esta nueva concepción podríamos ligarla políticamente a las ideas de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, en nuestro caso, que fue en realidad antes que los gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, por influencia de los Chicago Boys, y que lo que postulan es que las libertades económicas, le hace la propiedad, la libertad de empresa, eh, la, la, la libertad en la esfera económica debe ser lo más importante en la protección de la autoridad, junto con ciertos deberes de autonomía personal, de libertad individual.
Y esto se ha plasmado en la Constitución chilena, no solo en sus artículos, en el capítulo 3, donde están definidos los derechos, sino que sobre todo, Francisco, lo que podríamos llamar la ideología predominante que ha servido para pensar, para entender la Constitución chilena, que es una curiosa amalgama de ideas de una visión conservadora católica, donde estaría el pensamiento de Jaime Guzmán, y una nueva versión del capitalismo que estaría ligado a esta escuela de Chicago que piensa que las libertades económicas son la base y la justificación de la acción del Estado. Y eso ha significado en concreto que los derechos, en particular los derechos sociales, los derechos de educación, los derechos del trabajo, de la seguridad social, de la salud, en vez de pensarlos como derechos de igualdad, donde se asegura un mínimo, donde se asegura una no discriminación, se los piensa como derechos de libertad, que aseguren la participación de los privados y del mercado en la provisión de estos derechos y no le entreguen en exclusiva al Estado estas tareas, pensando que el Estado puede generar condiciones de servidumbre, condiciones de ahogo de la iniciativa privada. Quizá el que primero planteó estas ideas de forma más general fue Hayek, en un libro publicado el año 1958 que se llama Camino de Servidumbre, y que es un libro que reflexiona. Hay que pensar que se escribió, la Guerra Mundial terminó el año 45, se escribió 14 años después de la guerra, y lo que plantea Hayek es que el estado de bienestar, el estado que existía en Inglaterra y en Europa con posterioridad a la guerra, está lleno de regulaciones, está lleno de normas que impiden el desarrollo de la actividad privada por proteger la igualdad económica, y entonces que es necesario desregular. Y esa idea es también la que sirvió de base para justificar la propuesta constitucional de Pinochet y unir lo que podríamos llamar el pensamiento conservador con las ideas capitalistas más duras, que es lo que hemos conocido en Chile, quizá en su versión más extrema. Pablo, tú has como hecho una descripción de lo que significó de alguna forma el régimen, tanto ideológicamente o doctrinariamente el régimen de la dictadura civil-militar. Pero ¿tú crees que esos elementos que sí estuvieron presentes activamente en la configuración de ese régimen y en el diseño original de la Constitución de 1980 pervivieron después en el periodo posterior? Te pregunto, de la década del 90 en adelante. Bueno, eso es una muy buena pregunta, Francisco. Yo la verdad es que pertenezco a lo que podríamos llamar, sin haber militado nunca en un partido político, pero aceptando que no hay democracia sin partidos políticos, yo pertenezco a lo que podríamos llamar lo que fue la concertación autoflagelante, es decir, esa parte de la concertación que creía que las cosas se podrían haber hecho mucho mejor y con más profundidad, y que no estaba contenta, tranquila con la fórmula que se había adoptado particularmente en materias económicas y sociales, y también la falta de visión política, que es lo que se está viendo ahora con más claridad. Pero hay que reconocer que desde el año 1990 a la fecha, no hemos vivido, y aquí yo lo digo de manera quizás controversial porque muchas personas dicen lo contrario, no hemos vivido desde el año 90 a la fecha en la dictadura de Augusto Pinochet. Hemos vivido un periodo democrático, republicano, imperfecto, contaminado por estas ideas neoliberales que han impedido pensar de una manera más amplia
y a pesar de que los gobiernos de la Concertación trataron de ir modificando gradualmente, primero por la vía administrativa y luego mediante leyes, hay que pensar lo que fue, en fin, la reforma laboral, que es imperfecta, la reforma de la salud, la reforma de la educación, cambió la LOCE, toda la discusión que tenemos ahora sobre la reforma de la seguridad social, no lo han logrado, no lo lograron. Y el que no lo lograran no significa, a mi juicio, que debamos mirar en menos este periodo. Este periodo es quizá uno de los periodos de mayor progreso. Es un progreso desigual, es un progreso donde hay demasiada estabilidad hasta el año 2006. Pensemos, desde el año 90 hasta el año 2006 prácticamente no hay ninguna expresión pública de descontento. Y el año 2006, a partir de lo que fue la revolución en la educación pública secundaria, lo que se llamó la revolución de los pingüinos, comienza un periodo volcánico en la historia de Chile, del cual no hemos parado desde el año 2006 hasta ahora, donde ha habido mucha inestabilidad, mucha crítica, pero pensemos, estamos hablando de 16 años, casi el mismo tiempo que la dictadura, donde existió una enorme estabilidad y las cifras económicas en ese tiempo son inmejorables, son muy positivas. Es cierto que no llegaron a todos los niveles, las ventajas no llegaron a todos los niveles de nuestra sociedad. Hay una tremenda desigualdad. Pero incluso en materias de derechos humanos, Francisco, y esto tú lo sabes bien, ha habido un enorme progreso a partir de la adopción del artículo 5º de la Constitución y lo que ha sido el cambio de la jurisprudencia, que uno podría situar quizá el punto de quiebre el año 97, yo creo. Yo creo que el año 97, cuando la Corte Interamericana le enmienda la plana a la Corte Suprema en el caso de la tentación de Cristo, ahí ya se instala la idea de que los derechos humanos rigen en Chile y que el Pacto de San José es derecho vigente en Chile. Y a partir de ahí empiezan a cambiar la interpretación de las leyes de amnistía, empiezan a cambiar, en fin, las condenas, empiezan a mirarse de una manera mucho más integrada los procesos penales con lo que son las normas de los crímenes contra la humanidad. Y entonces ha sido duro, ha sido un camino escarpado, pero no ha sido un camino, por eso yo digo el museo de la memoria, museo de la memoria. La memoria también tiene que ser no solo para lo negativo, tiene que ser para lo que se ha logrado construir, para lo que ha costado mucho y se ha logrado construir. Y yo me siento, y lo digo aquí, quizás puede parecer anacrónico y arriesgado también, yo me siento orgulloso de haber sido una persona independiente que contribuyó muchas veces, sin haber tenido nunca un cargo público, a este proceso de la concertación. Yo no creo que eso debamos, y por supuesto después de la nueva mayoría, no creo que eso debamos sepultarlo, no creo que eso debamos renegar de ello, en ningún caso. Creo que tenemos que construir algo mejor, que por eso soy autoflagelante, pero jamás renegar de ello ni considerar los aspectos valiosos de esa experiencia política. Pablo, en esa misma línea, efectivamente hubo cambios muy significativos en la Constitución del 1980 original, digamos. Me refiero a esos cambios que sucedieron en la década de los 90 en adelante. Tú mencionaste ya la introducción de este nuevo artículo 5, está también la eliminación del artículo 8º, que eso fue muy importante, está el cambio en la composición del Consejo, de este famoso Consejo de Seguridad Nacional, está el término de los senadores designados, en fin. Sin embargo, tú dices, en algunos de tus textos, esta es una constitución que podría bien llamarse constitución gato pardo. Bueno, está la novela de
de Lampedusa, que es maravillosa y que está además hecha en una obra artística fantástica en una película donde Burt Lancaster hace el rol protagónico del príncipe y dice, bueno, esa frase de que todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Yo no tomé esa frase, pero sí me inspiré en una cita de esa misma novela, donde aparece el transformismo de los que ayer fueron partidarios de la dictadura y que después llegaron a ser, digamos, protagonistas de esta nueva curiosa forma de democracia, que fue imperfecta la democracia chilena. Por ejemplo, voy a decir algo. Resulta que en la democracia chilena que tuvimos y que hemos tenido, es tan fuerte el sistema de los quórums, de las supermayorías, de las mayorías calificadas, que en vez de tener un gobierno democrático, podríamos decir que hemos tenido un gobierno donde no gobierna la mayoría, sino que gobierna la mayoría empatada con la minoría. Empatada, o sea, tienen casi el mismo poder, un poder equivalente. Y en un sistema democrático debe gobernar la mayoría y deben respetarse los derechos de las minorías, los derechos fundamentales, y de las mayorías, los derechos de todos, limitarse el poder con la Constitución y darle participación e inclusión a los grupos minoritarios, pero no entregarles el gobierno a los grupos minoritarios, porque eso no es democracia, eso ya es otra cosa. Entonces, ha habido distorsiones que no hemos sido capaces de arreglar. El que sea gato pardo, yo creo que tiene que ver sobre todo, Francisco, y este es el desafío, no solo con reglas que no se han cambiado, porque la Constitución ha sido modificada más de 300 veces, es quizás la Constitución más modificada de la historia de Chile, eso con toda claridad que lo es, y quizá una de las constituciones más modificadas, de los textos más modificados de todas las constituciones que han existido, pero conserva un ADN autoritario que tiene que ver con sobre todo con nuestra forma de mirarla. Y voy a poner un ejemplo, que es el famoso principio de la subsidiariedad. Cuando uno pregunta, y a veces sale como una afirmación, bueno, es que tenemos que cambiar la Constitución porque la Constitución contiene el principio de la subsidiariedad. Y la verdad, Francisco, es que si uno lee la Constitución, la subsidiariedad no está contenida en su texto, no aparece nunca la palabra subsidiariedad. Está solo reconocida en un artículo transitorio en que se agregó respecto de la competencia del Tribunal Penal Internacional, en el artículo transitorio número 20, si no me equivoco. Incluso más, el artículo 3º de nuestra Constitución actual dice, el tercero, en el inciso segundo, dice, los órganos del Estado, y aquí todos los órganos del Estado, promoverán el fortalecimiento, dice, de la regionalización del país y el desarrollo equitativo, y mira lo que viene ahora, y solidario. Desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Si yo le preguntara a cualquier persona, incluso a profesores de Derecho Constitucional, el principio de la solidaridad o la idea de la solidaridad está contenida en nuestra Constitución, muchos me dirían que no. Sin embargo, eso no es correcto, porque está reconocido en el... Ahora, el problema que tiene, Francisco, es que eso no se hace realidad. Eso no se cumple de una manera eficiente y real. Y en cambio, sí existe una idea que tenemos como instalada en nuestro disco duro, que es como doctrinaria, de la subsidiariedad, que es una idea confusa que muchas veces significa lo mismo que esta idea neoliberal, es decir, que el Estado no debe actuar, sino que en esos casos donde los privados no pueden hacerlo. O solo debe actuar para ayudar a los privados, no para ayudar a todas las personas, que son ideas doctrinarias
que todavía no hemos sido capaces de cambiarla, de modificarla y de pensar nuestro país de una manera distinta. La solidaridad, por ejemplo, y este ejemplo yo lo he puesto otras veces, obligaría a que las comunas o regiones más ricas ayuden al financiamiento y a cubrir los gastos de las regiones y comunas más pobres, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vimos hace pocos días que el alcalde Lavín, en un programa de televisión, se metió la mano al bolsillo y dijo: yo le voy a dar un cheque de 1.000 millones de pesos a la alcaldesa de La Pintana. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre o porque lo están pasando mal. Eso no es solidaridad, ese es el sistema autoritario de don Francisco, de decir: oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a dar, y le pasa plata, saca la plata así como si fuera el dueño de los recursos públicos. Si resulta que el alcalde Lavín tenía 1.000 millones para darle a una comuna de menos recursos, ¿por qué no se los dio antes? Si estaba obligado a ello por la Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema discrecional, autoritario, de ejercicio del poder a nivel municipal y también al nivel del Ministerio de Hacienda, en la DIPRES, en la distribución de los recursos públicos. Entonces, una cuestión mucho más profunda y difícil de cambiar, y ahí está de nuevo la referencia que yo hago a la memoria, a la tradición, a la historia, a saber cómo hemos sido en las buenas, en las cosas buenas, y cómo hemos sido en las cosas malas, en las cuestiones en las que nos hemos equivocado, para tratar de no repetirlas. Pablo, pero ya la oportunidad, no sé si la oportunidad, la época de ir perfeccionando, mejorando, maquillando la Constitución de 1980 terminó. Y ahora viene un tiempo que se abre, un tiempo nuevo, y que es la posibilidad histórica de darse una nueva Constitución. ¿Cómo ves tú ese proceso? Este proceso nuevo, este proceso de una nueva Constitución. O, si quieres, te preciso más aún, eh, ¿cómo tiene que pensarse esa Constitución? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué óptica? Bueno, esa es una pregunta muy legítima. Yo la verdad es que llevo mucho tiempo pensando sobre estas cosas, pero sobre todo, Francisco, en este último tiempo lo que he hecho, más que dar lecciones, es escuchar. Escuchar lo que personas expertas por un lado y personas no tan expertas, ciudadanos de a pie, ciudadanas de a pie, tienen que decir sobre la forma de construir nuestro país. Eh, Creo que hay cosas nuevas que no estaban en el debate, eh, y que se muestran, por ejemplo, en lo que fueron los encuentros locales. ¿Ya? Y voy a poner un ejemplo. Resulta que en los encuentros locales, Francisco, cuando tú los lees y los estudias, y con Francisco Soto, que es una persona a quien le tenemos aprecio común, un gran Sí. profesor de la Facultad de Derecho, nos hemos dedicado a mirar lo que decían los ciudadanos, y cuando uno lo mira, por ejemplo, descubre que los ciudadanos le atribuyen un valor muy importante al derecho a la vivienda, que no está consagrado en nuestra Constitución. Y los profesores de Derecho Constitucional, salvo algunos pocos, había un estudioso que era Diego Gil, que es un profesor que está en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que había escrito una tesis sobre este tema, pero era una curiosidad. Y resulta que cuando uno ve la cantidad de referencias que hubo al derecho de la vivienda, creo que tenemos que plantearnos en serio si es que en la Constitución que viene va a ser necesario incluir una referencia directa a este derecho como un derecho constitucional. Ahí uno ve algo que viene desde la ciudadanía. Lo mismo en el tema de la paridad, porque la paridad no es solo que exista una representación equitativa, igualitaria en el órgano constituyente. Imaginémonos que se da esta paridad, pero que al final la Constitución es una Constitución que en el contenido no tiene ningún reconocimiento de los temas de la igualdad,
que la mujer, aunque en estas materias se han hecho progresos. De hecho, se cambió el artículo 1 de la Constitución, que antes decía los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y después se agregó las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Será necesario que pongamos los hombres y las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, o vamos a mantener el término persona, que es un sujeto de derecho? Tercer tema que yo creo que está dando vuelta, que son temas nuevos, la cuestión de los animales. Hay algunas constituciones que prohíben tratar, digamos, con crueldad a los animales, hacen una referencia. ¿Será necesaria que una constitución tenga reglas o lo ponemos en la ley? Hay entonces, Francisco, cosas nuevas, pero déjame decirte algo que es muy importante. Yo creo que nosotros, porque tu pregunta fue, bueno, qué debemos considerar? La construcción de una constitución debe hacerse, sí, con mucha libertad, pensando en los temas nuevos, pensando en combinar y los intereses políticos principales, la visión de la ciudadanía con la visión de los expertos, pero no debemos creer que vamos a inventar el hielo como lo hicieron los personajes de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Las constituciones en todo el mundo son más o menos parecidas. Todas tienen una referencia a los derechos sobre los cuales nos vamos a poner de acuerdo probablemente, vamos a agregarle más protección a los derechos económicos y sociales. Todas tienen una referencia a la organización del Estado. Haremos un Estado que es menos presidencialista quizás, le agregaremos un defensor del ciudadano, borraremos al Consejo de Seguridad Nacional, que no tiene nada que hacer en una constitución democrática, a mi juicio, revisaremos algunas de las normas de las Fuerzas Armadas y sacaremos la doctrina de la seguridad nacional, yo pienso, de la Constitución. Creo que eso es algo que deberíamos proponernos, y deberemos tener sistemas de control del poder y una claridad sobre cómo se crea el derecho que le dé a las mayorías una mayor preponderancia en la creación del derecho. Entonces, no vamos a inventar el hielo, no vamos a inventar la rueda de nuevo. Y la mirada entonces de la Constitución debe ser haciendo un trabajo comparativo con otras constituciones. ¿Cuáles han sido las constituciones que se han hecho ahora último, las que han tenido más éxito? Y por otro lado, también, y esto es muy importante, tenemos que mirar nuestra propia historia, nuestra tradición, porque nosotros no nacimos ayer. No nacimos con Gabriel Boric y Giorgio Jackson, para decirlo claramente. Chile nació como república independiente en 1810 y ha tenido 5 repúblicas. Y la república en la que estamos, que tiene muchos defectos, pero también tiene virtudes, partió en 1990 y estamos todavía en ella, y lo que es muy importante es que pasemos pacíficamente a una sexta república, de la quinta a la sexta, pacíficamente. Esto ha sucedido solo una vez en Chile antes, en 1870, y que ese paso pacífico y tranquilo se haga respetando las reglas de la democracia, respetando el derecho y escuchando y valorando las mayorías, para ser incluso más específico, con una amplia coalición, no con un partido único, no con una visión mística monocorde de lo que debe ser la Constitución, sino que dándole espacio incluso a los que hoy día pueden pensar que la dictadura de Pinochet era necesaria o que fue, digamos, algo correcto, porque la Constitución chilena es para todos, para Pablo, Celestino Córdoba y para, no sé, pues, Corbalán, que están los dos detenidos en, en, en sus cárceles Pablo, respectivas. ¿qué nombre le has puesto tú a esta sexta república? La Sexta República, a la que aspiro lleguemos pacíficamente, creo que debe ser una república que exprese un Estado social y democrático de derecho. Por eso ya la he llamado la República Democrática y Social,
A diferencia de lo que fue la experiencia de la República Democrática antes, que fue la que existió entre 1932 y 1973. Pablo, muy interesante todo lo que nos planteas. Tú sabes que nosotros tenemos una reivindicación, que es el reconocimiento, te hablo de nosotros, quienes estamos en el Museo de la Memoria, también en los sitios, que es el reconocimiento que la memoria es un derecho. Más Mira qué aún, interesante. llegamos a afirmar que la memoria es un derecho humano, en el sentido de que bueno, como tal derecho fue perseguido y fue reprimido. O sea, hubo un tiempo que uno no podía reunirse para cantar una canción de Víctor Jara o de Violeta Parra, o los libros eran quemados, etc. Sí, claro. O no se podía celebrar el 1 de mayo. Entonces, hay en los principios contra la impunidad de Naciones Unidas un énfasis puesto en que hay que hacer una distinción entre el deber de recordar, que es una responsabilidad pública que compromete principalmente a los estados, en aquellos países donde ha habido violaciones masivas de los derechos humanos, y el derecho a la memoria, que es un derecho ciudadano. Entonces, la verdad es que como cada cual tratará de que ciertos temas queden puestos, y algunos tendrán la fortuna de quedar y otros no sé, yo quería contarte de que desde el Movimiento de Derechos Humanos esta propuesta de entender la memoria como un derecho humano está surgiendo. Mira, yo la verdad, a mí me gusta ser claro, es la primera vez que escucho esta idea, que me parece una idea muy valiosa. Me gustaría estudiarla, si es que hay algún documento o algo donde esté recogida, me Sí, encantaría recibirlo y no me puedo pronunciar sobre ella porque no la conozco. No es que no me parezca valiosa e importante, pero no lo conozco. Es la primera vez que la escucho, me parece interesante. Yo no le tengo miedo, es bueno aclarar eso, a una constitución que tenga muchos derechos, que sea una constitución, llamémoslo así, mucho más desarrollada. ¿Ah? Hay profesores de derecho constitucional y personas que han dicho, no, necesitamos una constitución mucho más breve, una constitución que no tenga reglas prácticamente. Y yo no estoy en esa posición de tener una especie de documento muy perfectito para enseñarlo y que en el fondo contenga solo lo que es estrictamente esencial. Yo me abro a la posibilidad de que la Constitución tenga quizás muchos más contenidos que las que tiene ahora, con tal que haya una vinculación entre los intereses y los sueños y los ideales de los ciudadanos y ciudadanas chilenas y la Constitución, con tal de que sirva para que todos nos sintamos identificados con ella, que genere condiciones de patriotismo constitucional, que es como dice Habermas y otros autores, la condición necesaria de la democracia, de que nosotros realmente sintamos que somos capaces de hacer sacrificio por la Constitución, porque entendemos que la Constitución genera una vida valiosa, una vida mejor. No es un texto para que los abogados vivan hablando de ella, sino que es un texto con el que toda la ciudadanía en parte se siente identificada. muy interesante. Bueno, Pablo, yo me comprometo a enviarte lo que me solicitas, pero quería hacerte una pregunta para ir cerrando esta muy valiosa conversación contigo. El principio de, a ver, el tema de cómo se cambia la Constitución. Eh, si uno en la Constitución debe colocar que la soberanía constituyente finalmente radica siempre en el pueblo. En la Constitución, si eso no está eh, presente, y me refiero a la nueva Constitución, en el sentido de que se establezca en esa nueva Constitución que puede estar la posibilidad de cambiar esa nueva Constitución a través del ejercicio de la mayoría, eh, y no que sea esa soberanía constituyente que es secuestrada por algún grupo determinado, por un poder específico.
¿Tú ves eso posible, de que en la nueva constitución esté establecido este principio de que esa constitución nueva que surja puede cambiarse si está el concurso de la mayoría para que eso se haga? Por supuesto, yo creo que toda constitución debe tener una regla de reforma y esa regla, en el caso de nuestra constitución futura, llamémosla así, la constitución de la Sexta República, me imagino que debe ser más amplia que la que tuvimos. Ahora, ojo, Francisco, porque la regla que tuvimos, que establecía muchas restricciones, establecía, por ejemplo, 2/3 de los parlamentarios para ciertos capítulos, los capítulos de derecho, que fueron Sí. justamente los que menos se reformaron. La verdad es que no fue un impedimento para hacerle cambios. Yo ya dije, habían más de 300, hubo 54 modificaciones antes El eh, 89. antes del 90, digamos, el año 89, que se votaron en un plebiscito, ¿ya? Sí, Y luego 250 más, 300 más en los años que han seguido, que son ya 30 años, o sea, no es poca cosa. Entonces, sí. es una constitución que ha sido posible reformarla. No es una constitución pétrea la que hemos tenido. El problema es que no ha sido posible cambiar el ADN de la constitución. Las cuestiones que son como ideológicamente más significativas. Y eso tiene que ver mucho más con una cuestión política que con un problema de técnica constitucional. En la constitución del 25 es paradojal, pero para cambiarla se requería simplemente mayoría, mayoría de los parlamentarios, y sí el requisito exigía que hubiese un Congreso pleno que también la aprobaba, que volvía a votarla. ¿Ah? O sea, se seguía el trámite de la reforma y una vez que estaba aprobada era necesario reunir de nuevo al Congreso para aprobarla. Generalmente cuando ya había sido aprobada era aprobada de nuevo, pero eso le daba un tiempo a la reforma eh, y además al haber sido aprobada por todo el Congreso le daba un peso que realmente la hacía, le daba fuerza. Yo creo que además en los tiempos que corren no es posible instalar una constitución, sobre todo sin que haya un plebiscito que la legitime, un referéndum constitucional. Pero no creo que debamos llenarnos de referéndums. Yo en particular no era partidario y no soy partidario de este referéndum que vamos a tener ahora, este referéndum de entrada que se llama, que supone elegir algo que ya está básicamente resuelto por las fuerzas políticas. Entonces, bueno, hay mucha discusión sobre eso. Eso puede generar condiciones de bonapartismo. El gobierno puede manejar la decisión que le somete al pueblo al referéndum. Hay mucha discusión sobre esto, pero en definitiva creo que la constitución que tengamos tiene que ser una constitución que se pueda ir adaptando. Y yo creo, Francisco, para terminar con tu pregunta, que las constituciones en el mundo se han hecho, esto no debería decirlo yo, pero más desechables. Se han hecho más reformables que lo que eran antes. Esta idea de que las constituciones tienen que durar para siempre ya no existe. Hay un estudio de un profesor de Chicago, Ginsburg, que probó que las constituciones en el mundo, de cualquier tipo que sean, no han durado más de 25 años. ¿Ah? En promedio, Sí. cualquier tipo, o sea, constituciones autoritarias, democráticas, de todo tipo, no dura más de 25 años. Y paradojalmente, esos 25 años son el mismo tiempo que Thomas Jefferson le atribuyó a cada generación para cambiar su orden político, porque Jefferson tiene una frase que es muy famosa,
que dice más o menos así, dice, el mundo es de los vivos, de los que están vivos. No debemos sentirnos amarrados por lo que han hecho los que estuvieron antes que nosotros, que ya no están con nosotros. Cada generación, decía Jefferson, tiene el derecho a cambiar totalmente su orden político. Y entonces la pregunta, porque esto lo cuenta él en una carta que le escribe a su amigo Madison, James Madison, le escribe creo que en julio de 1789, y le dice, cada generación se forma más o menos, le dice, cada 20, 25 años. O sea, la estimación que hizo Jefferson en 1789, en los meses de la Revolución Francesa, es la misma que se ha podido comprobar empíricamente en un trabajo agregado, revisando toda la duración de todas las constituciones del mundo en el año 2000 y tanto por Ginsburg, Elkins y otros profesores de Chicago. Así que no debemos esperar que la nueva constitución que Pero tengamos hay cosas más que de no 25 cambian. años. Pablo, ¿Ah? la Declaración Universal de Derechos Humanos sigue teniendo vigencia. No, yo no digo que un documento no pueda tener vigencia más de 25 años. ¿Ah? Hay que pensar qué es lo que significa la Declaración de Derechos Humanos. Yo no estoy diciendo que hayan valores que podemos inventarlos todos los días. Yo he sido, digamos, un partidario de los ideales republicanos, democráticos, de la concepción, en fin, de la democracia constitucional que ya está instalada hace 2 siglos, en fin, entonces creo que hay cuestiones permanentes, pero las constituciones como elementos jurídicos, los textos constitucionales, como se preocupan las constituciones de limitar y controlar el poder es escurridizo. Entonces hay que buscar la forma de que no se escapen las aguas, digámoslo así. ¿Ah? ¿Quién construye un tranque que nunca lo revisa o una sequía que nunca la revisa, lo desmaleza y lo mantiene igual por 20 años? No funcionan las cosas así. Tiene que cada cierto tiempo hacerle un ajuste y una mantención para que realmente por Sí. ensayo se pueda construir una buena fórmula. Pablo, te hago una pregunta así como provocativa para terminar esta conversación. ¿Tú crees que en el proceso de la nueva constitución hay que cuidarse o no de los constitucionalistas o no es así? No. Bueno, yo lo que creo, Francisco, es que en el tiempo en que estamos, antes de la convención, han surgido muchos constitucionalistas. Ahora, ¿qué significa ser constitucionalista? No es lo mismo que ser profesor de derecho constitucional. Ya. Constitucionalista significa hablar de la Constitución. Entonces, está lleno de constitucionalistas que tenemos una sobredosis. Así como en la dictadura teníamos muchos economistas de Chicago que ni siquiera sabían dónde estaba la ciudad de Chicago, pero que se sentían interpretados con ella, economistas neoliberales. Bueno, hoy día tenemos constitucionalistas y lo que va a pasar, Francisco, me temo que esto, yo soy un poco escéptico, es que la constitución no soluciona el cambio constitucional todos los males. Las constituciones son elementos, instrumentos muy limitados para controlar el poder, para definir ciertos derechos, decir cómo creamos el derecho, básicamente, y organizar el Estado, y no mucho más. Entonces, después de que pasemos por este proceso constitucional y la constitución haya sido cambiada y la constitución no haya producido la felicidad que todos esperan, muchos de los que hoy se llaman constitucionalistas van a decir, yo no dije nada, yo siempre, digamos, fui crítico de este proceso, no estuve de acuerdo, y van a renegar de haber dicho que ellos eran constitucionalistas. Y la ciudadanía va a perseguir a los constitucionalistas, como yo me imagino, alguna vez puse esta imagen. Imaginémonos que en medio de las manifestaciones del estallido, alguien en medio de la Plaza de la Dignidad hubiera dicho, yo soy Chicago Boy y creo firmemente en el neoliberalismo. ¿Qué le hubiera pasado? Bueno, eso es lo que le puede llegar a pasar a alguien que en unos, no sé, 5 o 6 años más diga, yo soy constitucionalista y creo en la capacidad transformadora del cambio constitucional.
Así que yo estoy bien asustado por lo que puede ser el Ah, futuro. Y escéptico de que los cambios que se produzcan, que son muy necesarios, nos lleven a un estado de felicidad permanente y perpetuo, digamos. bueno, y para concluir, Pablo, la Escuela de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¿va a tener cómo va a enfrentar el tema? ¿Va a tener algún rol especial? ¿Se va a trabajar más en alguna comisión, algún aporte? ¿O no hay un compromiso así de conjunto de la universidad para Bueno, este tema? tenemos una hiperactividad en la materia, Francisco. Yo te Ya, agradezco que me hayas preguntado. Hay en verdad en la página web un casillero que dice Nueva Constitución, ya, donde hay un montón de actividades que ya se han realizado, ¿ah? correcto, Paneles, información, documentos muy útiles. Por ejemplo, está el proyecto que presentó la presidenta Bachelet, o los proyectos, en fin, hay documentos comparados de la Constitución, hay toda correcto. clase de documentos útiles. Y nosotros estamos participando, los profesores que estamos en el área del derecho público y otros también que se han declarado constitucionalistas para estos efectos, en toda clase de foros y Ya, actividades ligadas a esta materia. Hay además proyectos de investigación en materias específicas ligadas al tema constitucional, proyectos internacionales con constitucionalistas extranjeros. En realidad es enorme la diversidad y esperamos contribuir. Tenemos un programa en el diario El Mostrador que va mm, cada 2 semanas también produciendo debates con profesores de otras facultades. O sea, estamos muy activos en esto y queremos incidir en la Convención Constitucional y hago un llamado, aprovecho, Francisco, este medio, para hacer un llamado a todas las personas que quieran ser constituyentes. No crean que ustedes necesitan una calidad especial y si necesitan ayuda y si necesitan formación legal o si necesitan apoyo, independientemente de las ideas políticas que tengan, bueno, escríbanle a los profesores de la facultad, van a contar con apoyo para participar porque necesitamos ciudadanos de buena fe, sensatos, que puedan participar en este proceso para que se haga bien. Así que yo en todas las reuniones donde me han invitado a esta materia, tuvimos una con el presidente Gaviria hace poco que nos explicó el proceso colombiano, tuvimos ayer una de Sudáfrica y así montones de experiencias. Estamos llamando a todas las personas, particularmente jóvenes y mujeres que quieran ser candidatos a la Convención Constitucional, que se preparen y nosotros estamos disponibles para ayudarlos a prepararlos en este proceso que es muy relevante, muy importante para el país. bueno, muchas gracias, Pablo. Creo que ha sido una muy interesante conversación poder escucharte, tus reflexiones. La verdad que yo recomiendo mucho leer los textos que ha escrito Pablo Ruiz Tagle. Eh, el precio es completamente asequible, o sea, el último que se publicó, Cinco Repúblicas y una Tradición, entiendo que ese es el nombre, de Sí, aquí la está, Colón. lo voy a mostrar, a ver, ahí está, ahí se puede ver. Sí, sí se puede ver, sí, Sí. Y este exactamente. libro, voy a decir algo, aprovechar va a salir ahora publicado en una versión nueva, corregida, Ah, eh, ya, en la Universidad de Cambridge, en mira, diciembre, en inglés. ya, Así que ha tenido algún efecto, impacto fuera de Chile. Lo recomiendo mucho porque ese capítulo que tú mencionaste, que es el capítulo cuarto de la República en Chile, está desarrollado con mucho más sí, profundidad en así este, es, ¿no? Y hay referencias ya al proceso constituyente en el que estamos directamente implicados ahora. Así que gracias así por es. invitarnos, Francisco. Es como tú lo señalas, Pablo. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de haber conversado contigo y siempre el Museo de la Memoria y los Humanos con las puertas abiertas para ti y para la facultad.
Muchas gracias, Francisco, y la verdad es que te felicito por tu trabajo en el museo y por este trabajo de difusión, y me interesa mucho que me envíes ese documento sobre el derecho a la memoria, que me pareció del más alto interés. Que estés muy bien. Muy bien, gracias. Estés bien, chao.